Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos todos a este programa llamado La Medicina de Dios, en cumplimiento de una profecía dada hace años atrás por el Señor, que Él quería a su pueblo hispano sano. Aquí enseñamos diferentes enseñanzas sobre la sanidad, cómo se recibe de Dios y cómo tú mantienes tu sanidad una vez que la recibas. Y eso es muy importante porque yo conozco a muchas personas que son sanados y no saben cómo mantener esa sanidad y pierden lo que ya el Señor les había dado. Así que todos los miércoles estamos aquí de 8 a 9. Algunas veces estoy con Claudia, otras veces estoy yo sola, pero para que se sintonicen siempre los miércoles y oigan estas enseñanzas. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, yo me quito, tú te pones, saca de mi espíritu lo que ellos necesitan oír sobre la sanidad, porque sabemos que ya Jesús pagó el precio por toda enfermedad y nos ha dado sanidad y salud divina. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a dar la segunda parte de los milagros y sanidades de Jesús. Para mí esta es una de las mejores enseñanzas que hay de cómo se recibe de Dios, porque el Espíritu Santo puso 19 nada más, testimonios personales de sanidades y milagros de Jesús, que nos deja ver lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, cómo cada una de esas personas recibieron la sanidad. La semana pasada toqué el hijo del noble, que fue el primer milagro de sanidad que Jesús hizo, que fue después de las bodas de Caná, que fue el primer milagro, pero el segundo milagro de sanidad fue el hijo del noble y fue una sanidad progresiva. El muchacho comenzó a sanarse, la fiebre se le había ido. Así que estamos viendo aquí que la palabra de Dios la mayoría de las veces funciona como la medicina de Dios. ¿Cómo funciona la medicina del mundo? Bueno, tú te tomas un antibiótico 3 veces al día. El primer día no tienes resultado, ni el segundo ni el tercero. Es un proceso poco a poco de que se va sanando el cuerpo. Igual es con la medicina de Dios, que es su palabra. También hablamos de la suegra de Pedro, cómo la suegra tenía una fiebre muy alta y Jesús vino, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y aquí nos deja ver el Espíritu Santo que era un demonio, porque él reprendió la fiebre. Hablamos del leproso. El leproso sabía que Jesús podía sanarlo, pero no sabía si Jesús quería sanarlo. Hablamos del paralítico y los 4 amigos, cómo hay que perseverar. No importa las circunstancias, no importa los impedimentos que el diablo pone, tú tienes que perseverar para buscar lo que ya ha sido pagado en la cruz de Calvario. Y este era un hombre paralítico, 4 amigos que lo cargaron y lo pusieron delante de Jesús. Todo eso yo lo hablé la semana pasada. Hablé también del paralítico de Bethesda, que esto fue por los dones del Espíritu Santo que este hombre recibió su sanidad. También hablé del siervo del centurión, que fue por la fe del centurión. Jesús no tuvo que hacer nada ahí, fue la fe del centurión que le dijo: no tienes que ir a mi casa, solo envía tu palabra y mi siervo será sanado. La mujer del flujo de sangre y la mujer cananea, estos 3 fueron 3 de los milagros de Jesús que recibieron su sanidad por su fe, sin ayuda de Jesús, sin ayuda de nadie. Bueno, hoy vamos a seguir con estas enseñanzas, pero siempre me gusta tocar las leyes espirituales que tienen que ver de cómo se recibe de Dios. La primera está en Proverbios 4, del 20 al 23, y de este pasaje salió el nombre de este ministerio, de este programa, la medicina de Dios. Y dice: hijo mío,
está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu espíritu, porque de tu espíritu salen las fuerzas de la vida. Esa es la primera ley espiritual de cómo se recibe de Dios. La palabra entra por tus ojos, oídos y sale por tu boca. La segunda está en Marcos 11, del 22 al 24. Y dice, tened la fe de Dios. Este es Jesús hablando. Porque de cierto os digo que cualquiera que esté oyendo esto, que le dijere a esta enfermedad, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que estamos viendo aquí la importancia del hablar, de decir. Lo que tú digas te será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y lo tienes. Lo tienes en el espíritu, no lo has visto en lo físico, lo tienes dentro de ti. Ahora tienes que proyectar tu fe, hablar fe, ponerle acción correspondiente a tu fe para que lo que ya pediste lo veas en lo físico. Esas son dos leyes espirituales que son de suma importancia. En Mateo 4, 23 y 24 dice que Jesús enseñaba, predicaba y después sanaba. Pero primero enseñaba. Este programa son enseñanzas que le explicamos a ustedes cómo se recibe la sanidad y cómo se mantiene la sanidad. Así que, gloria a Dios. Vamos a comenzar ahora con otro de los milagros de Jesús. Y esto tiene que ver con el hombre de la mano seca. Este hombre de la mano seca, que esta historia está en Mateo 12, 10, en Marcos 3, 1, está en 3 de los evangelios. Mira qué importante es esta historia. Y Jesús estaba allí enseñando y viene un hombre que tenía una mano seca. Voy a leer aquí Marcos 3, del 1 al 6. Otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Son los fariseos y los saduceos que siempre querían molestar a Jesús con preguntas para cogerlo de atrás para adelante. Y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Esto fue un sábado. Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, este es Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús aquí sanó el sábado. Él sanaba el sábado para dejarle saber a las personas la importancia del cuerpo. Y él enfatiza en esta sanidad que hay que tener una fe agresiva y una fe activa. Cuando él le dijo a este hombre, levanta la mano, ese hombre no podía levantar la mano. Estaba seca, estaba muerta, pero él hizo un esfuerzo de levantar la mano. No le dijo a Jesús, yo no puedo hacer eso, no ves que tengo la mano seca. No dijo nada de eso. Él actuó lo que Jesús le dijo. Y así como él levantó un poco la mano, inmediatamente la unción tocó esa mano y fue sanado. Eso es lo que la fe hace. La fe, les he dicho que es acción correspondiente. Acción correspondiente. En otras palabras, cuando Jesús le dijo, levanta la mano, él hizo un esfuerzo y activó su fe y fue sanado.
La fe activa la unción y el poder divino de Dios. Y esto es importante para nosotros, porque muchas veces uno ora por una persona y le dice, mueve el cuerpo y no quieren. No quieren. No puedo, tengo dolor. Si dices eso, nada vas a recibir. Así que vemos, ese es uno de los milagros que está en 3 de los evangelios. El próximo es la mujer con un espíritu de enfermedad. Y este es uno favorito mío. Este solo está en el libro de Lucas. En Lucas. Estaba Jesús enseñando en una sinagoga, Lucas 13:10, en el día de reposo, de nuevo en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de esa enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asna del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, esta hija de fe, una hija de Abraham es una persona de fe. Lo dice en Gálatas capítulo 3, que Satanás había atado 18 años. No se debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Por qué me gusta tanto esta historia? Pues esta mujer estaba encorvada. Eso no era artritis. Eso era una persona, un caso de parálisis y deformidad del cuerpo. Lo que ella tenía. Ella estaba encorvada y no podía enderezarse. 18 años la tuvo atada Satanás. Eso va con Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo oprime, Jesús sana. Así que esta mujer, primero vemos que Jesús toma autoridad. Mujer, eres libre de esa enfermedad. Así que eso era un demonio, un espíritu que la tenía así, y él tuvo que tomar autoridad. Y después que dijo eso, fue que le puso las manos. Así que, mujer, eres libre de la enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esto es tremendo. Cómo el Espíritu Santo escogió estos 19 testimonios y cada uno tiene algo diferente que podemos aprender de cómo se recibe de Dios. De acuerdo a Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo mismo que él hizo hace 2000 años atrás, estos mismos milagros y sanidades, él los hace hoy a través de su nombre y de su palabra. Pero aprende cómo recibieron estas personas. Algunas recibieron porque Jesús reprendió la fiebre, tomó autoridad, o reprendió esa enfermedad. Cuando el Espíritu Santo te deja saber que hay un demonio, un espíritu detrás de esa enfermedad, no puedes orar, tienes que tomar autoridad. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, Claudia y yo, de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y del poder del nombre de Jesús. Claro, aquí Jesús no tiene que decir en el nombre de Jesús, nosotros sí. Pero él dijo, mujer, eres libre de esa enfermedad. Tomó autoridad y se fue el demonio. Inmediatamente que él puso sus manos sobre ella se enderezó y glorificó a Dios. Y le dio gracias a Dios. Estos milagros y sanidades son bien importantes porque nos dejan saber exacto lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la sanidad, lo que estamos esperando. El próximo
aunque yo hablé de la mujer del flujo de sangre la semana pasada, que ella oyó, creyó, actuó y recibió, son dos milagros al mismo tiempo. Y no hablé de la hija de Jairo, que esta niña había ya muerto cuando Jesús fue allá. Y voy a tocar esto, está en 3 de los evangelios, voy a tocar Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Esto es importante. Aquí Jairo, yo he tocado esto antes brevemente, Jairo era un hombre próspero, empujó a través de las multitudes y se arrodilló a los pies de Jesús. Yo me imagino que él en su casa le dijo a su mujer: tengo que ir a buscar a Jesús, porque su hija estaba agonizando, se estaba muriendo. Yo voy y busco a Jesús y yo estoy seguro de que si él viene aquí, la niña vive. Porque como un hombre que la hija está agonizando va a dejar a esa niña si no es que hicieron un acuerdo? Ve y busca a Jesús, tráelo aquí para que le ponga manos a la niña y sea sanada. Así que él había oído de Jesús. Este era un hombre próspero que se arrodilló, se humilló delante de Jesús. Iban en camino a la casa de Jairo. Pero ahora se le mete una mujer en el medio. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, ya no tenía más dinero y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Esto es algo tremendo. La mujer del flujo de sangre, una mujer socialmente abajo, también empujó de atrás para tocar su manto. Ellos dijeron, Jairo dijo, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La mujer del flujo de sangre, el versículo 28 dijo, porque ella decía y decía y decía y decía por todo el camino, arrastrándose: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Si no es ahora, no es fe. ¿Sabes eso? Que si no es ahora, no es fe. Ellos determinaron cómo y cuándo fueron sanados, no Dios. Tú determinas cuándo tú recibes tu sanidad, no Dios. Ya Él la pagó, ya Jesús la pagó en la cruz de Calvario. Ellos en ese momento controlaron el ministerio de Jesús. Uno causó que Jesús fuera con él a su casa y la otra lo paró. Miren esto. Miren el poder que tú tienes. Tú eres quien decide cuándo tú recibes tu sanidad. No Dios, ya Él la pagó, ya su Hijo la pagó en la cruz, ya Él te sanó. Tienes que aprender cómo se recibe de Dios y tienes que aprender más de la fe. Más de la fe. La mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Jairo dijo: cuando ponga tu mano sobre ella, vivirá. Una vez que estas personas hablaron su fe, se callaron y no hablaron más. Miren esto, qué importante es esto. No estés llamando a tus amistades contándole el problema, ni la enfermedad, ni busques en el internet el nombre de esa enfermedad para ver cuáles son los síntomas. Yo he tenido que regañar a personas que lo han hecho, porque si lo buscan en el internet están aceptando esa enfermedad. No lo hagas.
Ya Jesús pagó por eso. Aprende cómo se recibe la sanidad por fe. Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, las multitudes te tocan. Y él dijo, no, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Ese fue un toque de fe. Un toque creyendo que ella, si tan solo tocare ese manto de oración, los flecos de ese manto, recibiría su sanidad. Un toque de fe que tú tengas con la palabra de Dios, tú recibes tu sanidad. Un toque de fe, y tiene que ser de fe, creyendo que en el momento que tú meditas en esa palabra que es Jesús, tú recibes tu sanidad. Así que estamos viendo aquí esta historia, y cuando la mujer le cuenta el testimonio a Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Y te digo yo a ti, no temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Fueron los únicos que pudieron entrar en el cuarto donde estaba esa niña. Vamos a ver otras historias aquí que te deja ver que Jesús sacaba a los enfermos de pueblos que había incredulidad, los sacaba afuera porque si no, la persona no iba a recibir la sanidad. Ten mucho cuidado a quien tú le cuentas el problema que tú estás pasando. Y así fue, y cuando llegó a la casa, que todo el mundo estaba llorando y gritando, Jesús le dijo, ¿por qué alborotéis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuesen. Él no dijo, ha muerto, no. La niña duerme. Mas él, echando fuera a todos, solo tomó al padre, la madre de la niña y a los 3 discípulos y le dijo a la niña, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba. Esto es un milagro tremendo del poder de Dios. Y ese poder está ahora aquí. Tú lo puedes recibir oyendo este programa. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Nosotros enseñamos la palabra de Dios para que tú recibas tu sanidad. Así que estas 2 sanidades fueron tremendas. En esta misma historia de la mujer del flujo de sangre, hay ciertas cosas que son importantes. Primero, lo primero que ella hizo fue decirlo. Ella decía y decía y decía. Estos son pasos. Después ella sabía que el manto de oración, el talit, tenía flecos que significaban el nombre del Señor. Y eso es lo que ella fue a buscar, a tocar esos flecos. Ella había gastado todo su dinero en médicos y no pudieron sanarla. Hay muchos que están oyendo ahora este programa y se han gastado miles de dólares en médicos y medicinas y no han recibido la sanidad. Busca a tu médico divino, que es Jesús. Ella sintió la unción y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y después ella dio su testimonio. Son pasos que uno tiene que tomar después que para uno recibir de Dios. No te puedes dejar guiar por lo que tú sientes, por lo que ves. Tú tienes que creer que esa palabra es verdad y que esa palabra nunca regresa vacía. Y para mí, esta historia de la mujer del flujo de sangre con la hija de Jairo es un ejemplo de que ellos determinaron cuándo ellos recibieron su sanidad. No Jesús, ellos.
Ellos fueron quienes hablaron y quienes determinaron y dijeron las palabras correctas. Bueno, vamos a la próxima sanidad, que es la sanidad de los 2 ciegos. Y esta sanidad es importante porque te deja ver que ellos estaban clamando a Dios. Vamos a leerlo en Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Eso es orando. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a tu fe, o sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué te enseña esta historia? Primero, que la oración sin fe no te sana. Los 2 ciegos lo siguieron de la casa de Jairo dando voces: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay personas que están esperando que a través de la oración van a recibir su sanidad. Y eso no funciona si no es una oración de fe con la palabra de Dios. Hay que tener los ojos en la palabra. Él es el sanador. Tú puedes orar, pero tú tienes que decir: Padre, tu palabra dice. Jesús envió su palabra y me sanó. O cualquier versículo de sanidad. Otro principio importante aquí. Estando en la presencia de Jesús, no sana. Los ciegos estaban siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Quiero que entiendan esto. Hasta la casa. Y nada ocurrió. Hay personas que van a conferencias esperando recibir su sanidad y no tienen fe y regresan enfermos. Todo tiene que ver con la fe. Otro principio, cuando Jesús vio a los ciegos, Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? ¿O pueden ustedes creer? Ellos dijeron: sí. Ahora Jesús le dice a los ciegos: la ley espiritual de recibir por fe. Esta es la ley espiritual de recibir por fe. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Este es el secreto que hay en los cielos, en el mundo espiritual. Este es el secreto que abre los cielos y abre las bendiciones que Jesús nos ha dado a través del sacrificio de la cruz. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y se lo digo a ustedes que están viendo este programa: conforme a tu fe, lo que tú necesites sea hecho, pero busca dónde está la promesa. Busca dónde está la promesa. Fíjense en que cada uno de estos ejemplos que el Espíritu Santo puso en la palabra de Dios es para que nosotros podamos aprender cómo se recibe de Dios. Cómo se recibe de Dios. El próximo milagro es el mudo endemoniado, y esto solo tiene que ver con autoridad sobre el mundo espiritual de los demonios. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Así que estamos viendo aquí que Jesús echó fuera al demonio. Tú tienes esa misma autoridad. En Marcos 16:17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Ese eres tú y yo. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y son sanados. Este es un ejemplo de la autoridad que tenemos. En Mateo 18:18 te dan las 2 llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra es atado en el primer cielo. Todo lo que desates en la tierra es desatado en el primer cielo. Esa es una ley espiritual y esas son las llaves principales del reino de Dios. Tú tienes autoridad de atar demonios, tú tienes autoridad de soltar y enviar ángeles, porque esa es la autoridad que Jesús te ha dado, que la semana que viene vamos a empezar a enseñar sobre eso. Gloria a Dios. Bueno, vamos al próximo milagros.
Y este milagro, que es el muchacho lunático, Jesús acababa de bajar de donde él fue, que allí se encontró con Moisés, del monte de la transfiguración. Allí se encontró con Moisés y con Elías. Y la gloria de Dios estaba sobre Jesús. Se quitó el velo de su cuerpo y ahí vieron a Jesús como el Dios Todopoderoso. Cuando él bajó, se encontró con un problema, porque el diablo siempre de una bendición grande te pone un problema para que tú pierdas la bendición. Pero Jesús no la perdió. En Marcos 9, esto está en 3 de los evangelios, pero voy a tocar brevemente el de Marcos 9, 14 al 29. Este es un padre que había traído a su hijo, que era lunático, que era mudo y sordo, a los discípulos y no pudieron sacar el demonio. Entonces él se arrodilló delante de Jesús cuando vio que Jesús bajaba y dice: mi hijo es lunático, un espíritu mudo y sordo, echa espumarajos y cruje los dientes. Los discípulos no pudieron hacerle nada. Oh, generación incrédula, dice Jesús. Generación incrédula. ¿Cuántas veces le tengo que enseñar? Y él manda a buscar al muchacho. Al muchacho. Le trajeron al muchacho a Jesús y el demonio lo sacudió con violencia. La situación se empeoró. Siempre se empeora la situación antes de recibir el milagro. Conmigo se empeoró. Cuando yo me pusieron manos, que yo recibí mi sanidad por fe, y fui al médico, el tumor había crecido. Eso es el diablo. El diablo trata de que el milagro no se dé, que tú lo creas. Eso pasó con este muchacho. Jesús le pregunta al padre cuánto tiempo hace que el muchacho estaba así. Y el padre habló de lo difícil que era el caso, y Jesús le contesta y pone toda la responsabilidad sobre el padre. Y le dice: si puedes creer, todo es posible al que cree. En otras palabras, Jesús puso toda la responsabilidad en el Padre. Y el Padre dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús reprende el demonio y se fue. Y Jesús le dice a sus discípulos: este género, esta incredulidad que ustedes tienen, esta duda, solo sale con oración y con ayuno. Porque no pudieron sacar al demonio. Y ya él los había enviado. Si ustedes buscan en Mateo 10, él había enviado ya a los discípulos con autoridad de sacar demonios y de sanar a los enfermos. Y ellos no pudieron. ¿Por qué? Porque necesitaban ayunar y orar para que su fe fuese fortalecida y no tuvieran incredulidad. Y esto es importante para nosotros cuando ministramos también. Gloria a Dios. Bueno, el próximo de los milagros que voy a tocar es el mudo endemoniado. Ese ya lo tocamos. Vamos a ir ahora al ciego de Betsaida. Aquí también hay una enseñanza para nosotros. Esto está en Marcos 8, del 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Lo sacó fuera de la aldea porque Jesús había maldecido 3 ciudades: Betsaida, Corazín y Capernaum. Unos capítulos antes. Los había maldecido porque dice todos los milagros y todas las sanidades que él hizo ahí, la gente no creía. Entonces él saca al ciego fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero les veo que andan. Esto es otro ejemplo de la sanidad poco a poco. Y este es Jesús, que Jesús tenía una sangre sin pecado, que Jesús tenía la unción sin medida en todas las áreas de su vida, y con todo y eso,
En algunos casos, la sanidad fue poco a poco y se considera un milagro. Se considera un milagro. Luego le puso otra vez las manos, se las puso 2 veces sobre los ojos y le hizo que mirase, que lo mirase a él. Ahora él no podía mirar al mundo, ahora él tenía que mirarlo a él, a Jesús. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo: no entres de nuevo en ese lugar, en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Esto es un consejo para ti que estás oyendo. No vayas contando cuando eres sanado a personas incrédulas, porque te van a decir: eso no es verdad, eso te va a volver, te van a hablar incredulidad. Cuando tú estás pasando por una tribulación, un ataque de enfermedad, cuidado quien tú permites que venga a tu casa y que te hable incredulidad y que te pregunte cómo estás. Tú no te dejas guiar por sentimientos, tú te dejas guiar por la palabra. Te lo digo porque estos son ejemplos que el Espíritu Santo te ha dado a ti y a mí para que nosotros podamos usarlo como ejemplo en nuestras vidas. Él le dijo: no entres en la aldea ni le digas a nadie que has recibido tu sanidad, porque te van a quitar el milagro. Era una ciudad donde la incredulidad estaba. Aquí donde yo vivo en Miami hay mucha incredulidad. Nunca yo le digo a nadie cuando tengo un ataque, sino que lo reprendo, actúo mi fe, le pongo acción correspondiente a lo que estoy creyendo y el ataque se va. Y esto es un consejo que les doy hoy. Cuidado con quien tú hablas y a quien tú le dices el problema que te está atacando a ti. No lo hagas porque pierdes la sanidad. Pierdes la sanidad. Así que si nosotros vamos a hacer las obras que Jesús hizo, porque Jesús dijo las mismas obras que él hizo, nosotros, su cuerpo, las vamos a hacer también. Por eso es que les dije que en Marcos 16, 17 dice: pondrán manos sobre los enfermos y son recuperados, son sanados. Ese es el ministerio para toda la iglesia, para ti y para mí. Aquí le estamos enseñando cómo hacerlo, tocando estas sanidades y milagros de Jesús que el Espíritu Santo ha puesto en los evangelios para que podamos nosotros usarlos como ejemplo y hacer lo que ellos hicieron. Así que gloria a Dios por eso. Vamos al próximo milagro, que viene siendo el ciego del estanque de Siloé. Este es otro favorito mío, porque eso tiene que ver con Salmos 107:20. Envió su palabra y te sanó. Esto solo está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Desde el momento que Jesús escupió, desde ese momento que él hizo lodo en la tierra, la sanidad comenzó a funcionar en este hombre de adentro hacia afuera. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por eso esto va con la palabra envió su palabra, que es el agua,
y te sanó. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, el enviado, y lávate en el agua, la palabra. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Esta historia, si tú buscas en la historia, un niño de 12 años lo tomó de la mano y lo llevó al estanque de Siloé. Porque él no podía ver. Dice la historia que un niño lo tomó de la mano, lo llevó al estanque de Siloé y se lavó allí con el agua. Si él hubiera ido a cualquier otro estanque y se lava, no hubiera recibido la sanidad. Porque siempre hay que obedecer la dirección del Espíritu Santo. Así que estamos viendo en esta historia que Jesús de nuevo sana en el sábado y enseña a sus discípulos que no todas las enfermedades tienen que ver con el pecado, sino que algunas son causadas por el pecado original del hombre. Porque estamos en un mundo que hay mucha incredulidad, un mundo que el pecado está rampante y eso muchas veces hay enfermedades que uno no cuida su cuerpo o que uno va y se pega con una persona que está enferma y no has hecho todo lo que necesitas hacer para mantenerte cubierto con la sangre de Jesús, con la armadura de Dios para que no te toque a ti. Así que hay ciertas cosas en el mundo que no podemos decir que las enfermedades son siempre por el pecado, porque no es así. Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del hombre ciego. La sanidad comenzó en el momento que Jesús escupe y hace lodo con la tierra. Siguió la sanidad funcionando en el espíritu del hombre cuando fue camino a Siloé y se lava los ojos con el agua de vida, que es Jesús, que es la palabra de Dios. Lo envió a que fuera al estanque Siloé, el enviado, y se lavara con agua. El estanque es un tipo de Cristo y del Espíritu Santo. Siloé significa el enviado, y la palabra significa el agua, significa la palabra. Envió su palabra y me sanó. Lo que yo digo todos los miércoles aquí cuando enviamos esa palabra por el mundo entero. La palabra que se envía es a Jesús. Jesús. Y es una palabra milagrosa, una palabra de milagros y sanidades. Y depende de ti si tú lo recibes. El agua de Siloé habla simbólicamente de Cristo como el agua de la vida. Así que estamos viendo aquí todos estos significados en la Biblia que tienen que ver con cosas que ocurrieron en los mismos milagros de Jesús. Yo no sabía que Siloé significa el enviado. Y cuando estudié estas enseñanzas me di cuenta que eso tiene que ver con el Salmo 107:20. Envió su palabra, que es el agua, y te sanó. Lo que sana es la palabra. Desde el momento que alguien te pone manos, que es el punto de contacto, o te unge con aceite, la sanidad siempre viene, pero no siempre se recibe. Tú tienes que en ese momento poner una demanda a tu fe para recibir lo que el Señor ya te ha dado y recibirlo y tenerlo y dar gracias a Dios que ha sido sanado. Y eso cuesta un trabajo a las personas hacerlo, que es duro que lo hagan porque yo ministro a muchas personas y tenemos siempre ese problema. Bueno, voy a tocar un milagro más. Hubieron algunos que no voy a poder tocar por falta de tiempo, pero quiero tocar Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Jesús sanó muchos ciegos, muchos ciegos.
Y la historia de Bartimeo está en los 3 evangelios también. Y esta historia es algo tremendo. Vamos a leerlo aquí déjame ver, en Marcos. En Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Tenía una latica con una campanita que sonaba. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego, que no veía, reconoció que Jesús era el Mesías, hijo de David. Los fariseos y saduceos que veían no lo reconocieron. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a buscarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, aquí vemos la fe de Bartimeo, arrojando su capa. Los ciegos tenían una capa que los identificaba como ciegos. Y él arrojó la capa como diciendo: no voy a necesitar esto más. Se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que era ciego. ¿Qué quieres que te haga? El Señor te dice hoy: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a ver la fe de Bartimeo. Imagínate a Bartimeo sentado en la carretera, lleno de polvo, sucio, ciego. La gente caminaba delante de él, echándole polvo en su cuerpo, con los caballos, con los camellos. Bartimeo sentado haciendo ruido, con una copa vieja, pidiendo limosna. Él vivía de las limosnas. En lo natural, Bartimeo no tenía futuro. Era ciego, clamando a otras personas por limosna, porque no tenía otra manera de vivir. Sus ropas estaban sucias, viejas. Las circunstancias de su vida no podían ser peor. Él no tenía esperanza. Pero en medio de todo esto, Bartimeo se dio cuenta que alguien importante estaba pasando por ahí. Yo me imagino que él le preguntó a alguien: ¿quién está pasando por aquí? Y le dijeron: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Wow! Inmediatamente Bartimeo se paró y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas alrededor de él comenzaron a decirle que se callara. Oye, cállate, no molestes más. Pero él no se dio por vencido, sino que gritaba más. La fe siempre demanda una respuesta. Bartimeo deseaba algo de Dios, él quería ver. La fe es hablar, la fe no es silenciosa o pasiva. La fe demanda que la Corte Suprema del Universo te oiga. Así que la fe tienes que hablarla. Una fe fuerte no se rinde. Vamos a ver esta escena de parte de Jesús. Cuando Jesús iba en camino a Jericó, él oyó el clamor de fe. Y eso lo paró. El clamor de fe tuyo que tú le hagas a Jesús, tú recibes lo que estás esperando, porque todo está en las promesas de su palabra. Así que Bartimeo habló su fe. Bartimeo no se cayó. Le decía: hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús oyó una voz de fe y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú quieres que el Señor te haga a ti hoy? Él te lo da. Pero tienes que creer. Recibe de acuerdo a tu fe.
como hizo Bartimeo. Bartimeo recibió su sanidad de acuerdo a su fe. Un grito de fe, y todas estas historias de milagros y sanidades que he tocado, si ustedes se han dado cuenta entre la semana pasada y esta semana, 12, Jesús le dijo, recibe de acuerdo a tu fe. Las otras 7, muchos tienen que ver con reprendiendo a los demonios o por los dones del Espíritu Santo, pero la mayoría fue recibe de acuerdo a tu fe. La fe es creer, la fe es hablar, la fe es actuar lo que estás creyendo, y la fe es meditar en la palabra de Dios para cuando tú clames por tu sanidad, tú lo creas y lo recibas. Se lo digo por experiencia, porque yo pasé por eso. Yo me acuerdo cuando yo fui atacada con ese cáncer, yo confesaba la palabra, la confesaba, pero no meditaba. Hasta que yo no empecé a meditar en la palabra de Dios, el tumor no se fue. Habían días que confesaba la palabra 500 veces. De la mente, no del espíritu. Para que esa palabra dé resultados, tienes que meditar en esa palabra. Y hemos hablado, Claudio y yo, de meditación aquí. Pueden buscar ese programa, porque si no meditas en esos versículos de sanidad, es muy difícil creer, porque estás confesando de la mente, de tu memoria y no del espíritu. Así que yo los exhorto a que empiecen a meditar en la palabra de Dios, actuar la palabra de Dios, ponerle acción correspondiente a tu fe, y vas a ver un milagro en tu vida, como yo lo vi. Y muchas personas han recibido su sanidad. Bueno, quiero dejarles saber que el 28 de este mes estamos en Alfa y Omega con el Centro de Oración y Sanidad Divina. Vamos a estar la semana entera allí, de 9 a 1 todos los días, enseñando la palabra de fe y enseñando cómo se recibe de Dios. Yo los exhorto a todos los que están aquí en Miami que necesiten aprender más palabras, que no esperen a estar enfermos, que aprendan la palabra y cómo se recibe de Dios antes que venga un ataque. Si yo no hubiera sabido palabra como yo sabía, yo estuviera con el Señor ya. De esto hace 7 años. Pero yo siempre he estudiado la palabra, pero me faltaba la meditación. Y una vez que aprendí sobre la meditación, yo trato de meditar todos los días un rato en la palabra de Dios, para mantener mi espíritu fuerte, lleno de la palabra de Dios y lleno de fe. Bueno, ahora yo quisiera orar por ustedes, pero hoy voy a tomar autoridad. Si me puse en mi corazón, estudiando estos milagros y sanidades de Jesús, que tomara autoridad sobre el enemigo, que es el que oprime, el que te pone las enfermedades y te tira dardos a tu mente, y voy a tomar autoridad sobre el dolor y sobre la enfermedad. Y yo quiero que tú proyectes tu fe y que pongas tu mano en el lugar donde estás siendo atacado con esa enfermedad o ese dolor. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, yo ahora tomo autoridad sobre todo dolor, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre todo que no es de Dios, en todas las personas que están viendo y conectándose con este programa. En el nombre poderoso de Jesús, te digo a ti, enfermedad, te pisoteo, te pateo, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Dolor, fuera, eres un nombre, fuera de las personas en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Señor, que así como esto es enviado a través de este programa, las personas reciben su sanidad ahora, y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero que tú digas, gracias, Señor. Yo lo creo. Yo lo recibo. Yo tengo mi sanidad. Y levante tus manos y le des gracias a Dios
que has recibido tu sanidad y que perdones. Si no has perdonado a alguien, perdona. Ten un corazón que perdona constantemente, porque eso es muy importante para Dios. Así que ahora también yo quisiera que si tú nunca has recibido al Señor, quisieras esta pequeña oración, esta confesión después de mí, para que Él venga a morar dentro de ti. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias que por fe yo sé que tú has entrado a mi corazón. Gracias, Señor, que soy salva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo ahora me despido y si quieren buscar nuestro website, que es el www.lamedicinadedios.com, y ahí hay todo el material de los milagros y sanidades de Jesús. Hay bosquejos y hay los CDs también de los seminarios que he dado, especialmente este seminario de los 19 testimonios y sanidades y milagros de Jesús. Y ahora yo me despido hasta el miércoles que viene para que se conecten el miércoles que viene, que vamos a hablar de la autoridad del creyente y el poder que tenemos en el nombre de Jesús. Claudia va a estar conmigo. Muchas bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.